Dios te bendiga. Aquí estamos una vez más en tu programa Vigilias de Encuentro. Esta es su hermana Angélica Villafañez y le damos las gracias a todos aquellos que siempre apoyan el programa y el podcast y están atentos a cada programa. Vamos a comenzar con la palabra que se encuentra en el Salmo 150, versículos 3 al 6. Y la palabra es en el nombre poderoso de Jesús y dice: Alabarle a son de bocinas, alabarle con salterio y arpa, alabarle con panderos y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Hoy me encuentro con una invitada muy especial aquí en Vigila de Encuentro y les presento a la hermana ministro Merak. Aquí la hermana, digo unas palabras aquí a los hermanos que nos están viendo y escuchando en este programa. Amén, amén. Dios me los bendiga a todos. Es un placer, un orgullo estar aquí en este programa. Gracias por la invitación. De verdad que pues Dios es bueno, Dios es bueno y estoy súper contenta de estar aquí para traer y brindarle, ¿verdad?, de lo que por gracia he recibido. Amén, amén. Mira, hermana Aquiles, hermana Merak. ¿Qué iglesia pertenece? Pertenezco a la Iglesia Casa Avivamiento Orlando, con los pastores Luis y Dario Caña. Ellos, pues, estamos allí ubicados por cerca de la Semoran, por la Commerce. Y nada, allí el Señor me tiene, pues, para la gloria y la honra de Él. Qué bueno, Dios es bueno. Una de mis hermanitas en Cristo de mi iglesia, ¿verdad? Por ahí les voy a compartir, Amén, yes. les voy a compartir, ¿verdad? La dirección a aquellos que los quieran visitar. Hermana, mira, ¿estás activa en algún ministerio? Me gustaría que me cuentes un poquito sobre eso. Bueno, gracias para la gloria y la honra del Señor, pues tengo un ministerio, es de danza y el nombre del ministerio se llama Keresh Tesh, que significa columnas de fuego. Llevo con el ministerio ya 9 años, del cual tengo dos otras hermanas en Cristo que pertenecen al ministerio, Joanny Rosa y Mildred Oropesa. Y la razón de Keresh Tesh es porque entramos en un ayuno y una oración buscando que el Señor nos diera un nombre para el grupo de danza, ¿verdad? Y el Señor pues nos dio Keresh, que significa columna de fuego, como le había dicho anterior. Y es porque el Señor nos dice que todos somos una columna en todo momento, en nuestras casas, en la iglesia, en nuestro trabajo, en todo lo que hagamos, primero que todo, es para glorificar el nombre del Señor. Somos columnas para ayudar a levantar al caído, pero sobre todo no dejar apagar la llama del fuego del Espíritu Santo que está y habita en nosotros. Wow, poderoso, poderoso. Ve acá, mira, cuéntale un poquito cómo fue tu crianza. Uh, fuerte. Bueno, mi crianza, le doy gracias al Señor que aprendí mucho de ella. Eh, no fue color de rosa. Mi papá y mi mamá pues nos criaron en el Evangelio, alrededor de, yo diría, hasta como los 9 años, pues lamentablemente pues mi papá y mi mamá se divorcian, surgieron muchas cosas, eh, pero yo en lo poco que entendía, traté de caminar en los caminos del Señor, pero hubieron y surgieron pues piedras de tropiezos en mi vida, de las cuales en mi juventud fui bien rebelde por el divorcio de mis padres. Mi mamá siempre dijo, yo tuve 3 hembras y un varón, porque yo siempre era la que me pasaba en problemas y siempre mami tenía que estar dando la cara en la escuela. Y entonces, pero le doy las gracias al Señor Todopoderoso, que su gracia me alcanzó, su misericordia me alcanzó y me reconcilié con el Señor y Señor pues le ha placido favorecerme con varias cosas, incluyendo pues el ministerio de danza.
y aquí estamos para lo que el Señor quiera y seguir la obra del Señor aquí en la tierra como Él ha escrito allá en los cielos. Claro que sí, y sabes que tenemos un tema. ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, el tema de hoy, la danza también es adoración. Y es un tema que no solamente me gusta, me ministra, porque yo sé que hay mucho por ahí, eh, diferentes ideas de la danza y de la adoración. Y pues para eso estamos hoy, para por lo menos aclarar algunas dudas y hopefully, ¿verdad? Dios quiera, pues que no matemos dos o tres vaquitas algunos. Gloria a Dios. Una pregunta, verá. ¿De dónde nace la danza en el cristianismo? Bueno, en el cristianismo, la danza nace desde Éxodos. Cuando nos vamos a Éxodos, que tuvieron pues el pueblo fue liberado de la cautividad, huyó, pues hubieron tanta manifestación y agradecimiento al Señor como pueblo. También hubo danza por victoria. David danzó. O sea, que no hay un origen o un año como tal, pero la Biblia desde Éxodo hasta Apocalipsis nos habla en diferentes libros de la Biblia de las danzas y cómo estas danzas fueron usadas y para qué fueron usadas, pero sobre todo fueron siempre para darle la gloria y la honra al Todopoderoso. Yo sé que tienes algo preparado, me gustaría que nos comparta un poquito más, ¿verdad? Referente al tema que vamos a estar compartiendo. Comenzamos de dónde nace la danza en el cristianismo, porque es una de esas preguntas que tal vez algunos irán a diferentes denominaciones o diferentes iglesias, tal vez verán danzoras, ¿verdad? Pueden ver también personas, ¿verdad? Tomando otro tipo de danza, pero no voy a abundar sobre esto, sino que te voy a dar el espacio para que desarrolles un poquito y nos cuentes sobre, ¿verdad? Este tema poderoso del día de hoy. El danzar también es adoración. Amén, amén. Sí, Señor, sí, Señor. Bueno, yo siempre le empiezo con traer esto y es que lo primero que nosotros debemos de entender es que cuando uno danza, uno lo hace para el Señor, uno no lo hace para mí ni para nadie, es para el Señor y para que a través de esa danza lo que el Señor quiere llevar a su pueblo pueda ser transmitido. Eh, yo al principio del llamado de danza, pues yo tuve que educarme, aprender, tuve que coger clases, seminarios, buscar mucha información y educarme para poder empezar a hacer y ejercer lo que es la danza. Porque la danza no es solamente venir y danzar, sino es prepararse y saber dejarse llevar no solamente por lo que dice la palabra, pero también dejarte llevar por el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es el que te va a enseñar qué es lo que tú tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y por qué lo tienes que hacer. Entonces, la danza no es solamente ir y dar un paso, otra forma de alabar al Señor. La palabra nos dice que David danzó, que David remolineó, que la hermana de Aarón también sacó pandero y danzó. O sea, en la Biblia habla de diferentes versículos donde los tengo, pues más adelante los voy a ir compartiendo, donde muchas personas danzaron dependiendo la situación, pero lo primero que yo siempre le digo a una danzora, a un danzarín es que tienes que entrar en una vida continua en oración con el Señor, lo que es la oración y la intimidad con el Padre y el ayuno y la palabra, eso es lo primordial. Si tú no estás preparado en ayuno, si tú no estás preparado en oración, si tú no estás preparado en una vida íntima, constante con el Señor, donde
el Espíritu Santo sea reflejo de las cosas del Señor a través de ti, porque una cosa de los que danzamos, ¿verdad? Es que muchas veces somos atacados. Y si tú no estás preparado y cimentado en la palabra, puedes ser bien herido. Y eso puede traer otras consecuencias. Por eso es que tienes que ser uno a uno con el Señor, hacerte amigo del Espíritu Santo, como dice la palabra, y dejar que Él sea el que haga a través de ti. Muy interesante, porque es un tipo de adoración y siempre todo aquel que carga o que ministra a través de la adoración, siempre se va a levantar el enemigo en su contra y cosas van a suceder en el camino y me gustó eso que lo trajera. También me gustaría preguntarte, Mera, ¿qué tipo de danza se puede encontrar en la iglesia hoy en día? Bueno, hay muchos tipos de danza. Lo primero que aprendemos es que ¿qué es la danza? Pues la danza es la acción, ¿verdad? Y me dejo llevar por los diccionarios, ¿verdad? Que he buscado la información y me, vuelvo y digo, me he aprendido y educado de esto, pero la danza es una manera de bailar. Se trata de la ejecución de movimientos al ritmo de la música que permite expresar sentimientos y emociones. Se estima que la danza fue una de las primeras manifestaciones artísticas de la historia de la humanidad. La danza en lo secular se usa de diferentes maneras como una forma de entretenimiento, mientras que la danza cristiana, de la cual habla la Biblia, se usa para adorar al Señor, teniendo claro que la danza secular no es la misma ni se hace con el mismo propósito que una danza cristiana. Por ende, la danza secular no es lo mismo que una danza cristiana, porque la danza cristiana, primero que todo, la base y el fundamento es adorar a nuestro rey, a nuestro creador. Y la danza cristiana tiene parte en la celebración de los antiguos israelitas, ¿verdad? Y eso lo vemos, David, incluso uno de los salmos, que es el Salmo 154, que habla de alabar al Señor, danzar, pero también hay varios tipos de danza que también la sociedad de los israelitas pues incluían la danza en los círculos y los procedimientos que ellos hacían, que lo podemos leer en Segunda de Samuel 6:14, otros que reflejaban gozo, que es como dije anteriormente, esta está en Éxodo 15:20, y también en Primera de Samuel 29:5. Cada una de estas formas de danza, todas se basaban al fundamento que era dar gracias y gloria al Rey de Reyes, a nuestro único y verdadero Dios. Pero hay bastantes diferentes tipos de danza. La primera, una de las danzas que lo vemos hoy en día en las iglesias es la danza espontánea, donde la persona, el danzarín o la danzora, hace movimientos de expresión y de coreografía. La danza espontánea es una danza que sale, pero tú puedes también, de lo que tú has aprendido, hacer una leve coreografía para traer el mensaje que el Señor quiere a través de ti, para el pueblo. Entonces, también tenemos la danza que es la danza en adoración y alabanza. Es una danza cuando el Espíritu Santo ministra, pero ministra tan y tan poderosamente que uno cae y lo único que quiere es adorar al Señor en humillación, en rodillas, humillarse y humillarse en el sentido de bajarse lo más profundo, humillar nuestra cabeza y yo darle gloria y honra al Señor para que Él siga haciendo a través de todos esos milagros que Él hace y se siga moviendo a través del pueblo y sanando vidas, porque cada adoración es para que algo suceda. Muchas veces la adoración es gozo, vuelvo y digo que lo podemos ver en el Salmo 149:3 o en el Salmo 154, mientras otras son de clamor, de justicia,
de sanidad. O sea, cada danza tiene que traer algo, sea sanidad, sea liberación, ministración a una persona, porque el espíritu es el que une y te enseña y te muestra por qué esa danza, por qué esa canción, por qué esos pasos y qué es lo que está sucediendo en este momento. Otra de las danzas que también tenemos hoy en día es lo que es la danza de guerra espiritual. Como tal, la danza de guerra espiritual no es que en la Biblia haya esto es danza espiritual, esto es danza, no. Simplemente la danza por las formas que se hicieron y por los procesos que pasaban, entonces, pues se le dan un nombre. Si salían con el pandero a danzar porque el Señor le dio la salida, pues eso era una danza de gozo, porque se estaban regocijando en el Señor que le dio victoria, una danza de victoria. Ahora, si había una danza donde hubo una opresión y salieron victoriosos de esa opresión, se hace una danza de manifestación de alegría, pero también de guerra espiritual, que es lo que hoy en día, como dije anterior, se ve mucho en las iglesias, porque la danza espiritual es la danza donde el Espíritu Santo, tú estás danzando y Él te muestra. Por eso es que digo, es bien importante tener un tú a tú con el Señor todos los días, porque Él te va a mostrar algo que esté pasando en ese momento o en esa área o con una persona donde un paso tuyo, una declaración tuya, obvio, somos vasos, no es que nosotros lo hacemos, es el Espíritu Santo y el Señor. Acuérdate que el Señor nos ha dado poder y autoridad, Él depositó en nosotros poder y autoridad. Como ende somos vasijas donde Él ha depositado, donde mora el Espíritu del Señor, y a través de nosotros, por lo que nosotros hagamos, dejándonos dejar de ser dirigidos por el Espíritu Santo, puede haber una liberación, puede haber una sanidad, puede haber prodigio, puede haber eh, muchas cosas. Sí. El Señor no se limita, el Señor no es un Dios de límite. Lo que Él quiera, como Él quiera, eso es lo que va a pasar a través de una danza. Eh, un pequeño testimonio, he oído para la gloria y la honra del Señor, que no solamente, y no me digo de muchas personas que han danzado, que han traído una danza, el Señor le ha dicho, yo quiero que traiga esta danza y vas a hacer estos pasos y vas a hacer así. Y a través de esa danza, personas se han sanado de cáncer, porque han recibido esto como ellos. Sí, he visto liberación, personas que han hecho pactos satánicos, el Señor los ha libertado a través de una danza. Es bien, la danza es bien poderosa y es bien fuerte, pero la persona tiene que estar bien preparado y tener una constante relación e intimidad con el Señor. Sin eso, no. Definitivamente estoy contigo. Mira, yo también creo que la danza no se debe tomar a la ligera. Soy testigo, doy testimonio. Yo no tomé clases de danza. Simplemente el Espíritu Santo me llevó por ahí y me ha capacitado en esa área. Yo no me sé todo de la danza, pero sí te sé y estoy segura que danza del Espíritu. Mucho antes de haber Amén. participado tal vez en especiales, mucho antes de haber danzado tal vez en, como le llaman, el free worship, todo eso, mucho antes, Ujú, yo sé que eso el Señor lo depositó en mí y lo he experimentado. Por eso es que tú no me ves a mí todo el tiempo danzando. Es algo que no lo tomo a la ligera, lo respeto, me gusta, es hermoso, porque he experimentado la adoración de una forma diferente al cantar. ujú, Pero es igual de bello, de hermoso. Inclusive yo me acuerdo, tengo un corto testimonio, yo me acuerdo que al principio cuando yo llegué a mi iglesia, a mí me ujú, tenían que operar
la cervicales C6 C7 y iba a estar incapacitada para poder cantar. ¿Y qué es lo que yo hacía? Mira, danzar, mover mis manos, danzar por toda la iglesia. Y lo que quería salir de mi boca en adoración, lo que quería rendir como ofrenda, lo llevé a través de la danza en el espíritu. Fue algo hermoso. No podía tal vez abrir mi boca porque estaba limitada de esa forma y el médico me había dicho que tenía que estar 6 semanas de reposo y eso para mí era terrible Mm, porque eso es para un adorador, tú decirle que no puedes adorar a Dios, abrir tu boca, ah, eso es fuerte. Imagínate 6 semanas sin adorarle. Pero yo sé que el Señor me estaba preparando para algo y me fortalecí en esa área, pero es fuerte. Pero pude experimentar cómo adorarle a través de la danza y es hermoso. Y sí, yo creo fielmente que a través de la danza viene sanidad, ocurren cosas maravillosas, viene liberación. Yo he experimentado amén, cosas yes. sobrenaturales, misterios, pero de ahí yo no voy a entrar, ahí te voy a dar la oportunidad a ti para que sigas Mm. fluyendo. 3 tipos de danzas más que se usan hoy en día en iglesia. Bueno, 2 que se usan hoy en iglesia, pero algunos que más seguro no se saben, que lo usa el pueblo judío, pero que pues nosotros no los usamos porque obvio pues nuestro crecimiento, nuestro aprendizaje pues es un poco, diría yo, no tan llegado a lo que es pues el judaísmo, pero todavía son de hoy, son danzas que los judíos realizan, ¿verdad? Que una es la danza hebrea, o sea, la danza hebrea es bella, es lo que danzaban. O sea, y dentro de la danza hebrea, que esta es la que pues nosotros hacemos algunas. Yo tengo muchas líderes, amistades líderes que danzan, hacen danza hebrea, les digo la verdad. La danza hebrea es bella y hermosa, pero esta que está aquí no fluye en eso porque el brincar y eso es un poquito difícil para mí, pero la he hecho, no es imposible, pero por lo menos yo fluir en eso, ahí pues estamos un poquito aguantados. Pero dentro de la danza judía, ¿verdad? Hebrea, perdón, que se hace, está la yacídica, que es la danza de júbilo y el júbilo espontáneo. Esta es la danza donde se habla en Primera de Samuel y también la yemenit, que es la danza yemenite, que esta es bien, bien interesante porque se refiere a la danza folclórica de los judíos yemenitas, ¿verdad? Que se practica y todavía practican hoy en día alrededor de los templos donde ellos hacen movimientos rápidos, dan en el piso y es con fuerza. Y esto es basado de la tradición y la religión judía. Entonces, una de las danzas que tienen ellos bajo la danza yemení es la danza bará, que ellos la reconocen como la danza danza de guerra espiritual, ellos le llaman la bará, y también no solamente esto, es la danza que hacían muchas de las tribus alrededor del campamento. Sí, entonces, la danza siempre ha existido. Diferentes nombres, pero con un mismo propósito, y era por agradecimiento para darle exaltación al Señor y sobre todo entender que somos vasos donde el Señor va a depositar y ahí es donde nosotros tenemos que entender que aunque no muchas personas estarán de acuerdo, el Señor sigue rompiendo esquemas porque me gusta, porque de esto nos habla desde el principio hasta el final la palabra donde venían y decía, me gusta porque me gusta uno de los versículos que decía que los discípulos fueron donde él diciéndole que habían unas personas echando fuera demonios en nombre de él, pero no andaban con él. Y estoy parafraseando, ¿verdad? Y él le dice
que si están haciendo el trabajo de ellos, pues con ellos está, ¿tú entiendes? So, por ende, el Señor estaba rompiendo unos esquemas que decía que solamente los que andaran con él eran los que iban a echar fuera demonios y era todos los que creyeran en Jesús. Y me gusta eso porque el Señor a través de toda la escritura rompe ciertos esquemas y le mata un par de vaquitas a muchos, porque vemos la tsunamita, vemos la samaritana, vemos muchos de estos que la reina Estel, vemos cómo bendijo a Ruth. Sí, vemos todos estos pasajes donde la mente del hombre quiere cautivar al Señor, pero el Señor dice, yo no vivo en cajita. Yo soy un Dios que soy omnipotente, omnipresente y omnisciente. Por ende, lo que Él va a hacer, lo que Él ha hecho, va a seguir haciéndolo. Y entiendo que por diferentes culturas y diferentes doctrinas, pues lo de la danza choca, pero esto podemos ver que la danza nace desde Éxodo, se habla de la danza y el que uno quiere llevar una danza porque uno se está dejando usar por el Espíritu Santo de Dios, ¿qué más que eso? ¿Qué más que uno querer ser no solamente un vaso, somos vasos, pero sobre todo que el Señor, tú te dejes usar por el Señor, que tú le digas, Señor, yo me entrego para que yo pueda ser usado y Él te da los pasos, Él te dice, Él te va a decir, esta es la canción que yo quiero, estos son los pasos que yo quiero y esta es la vestidura que yo quiero, porque así se supone que si una persona que danza para el Señor, se debe de dejar dirigir en todo tiempo por el Espíritu Santo de Dios. Y Perdón por que te eso es... interrumpa, perdón que te Ujú, interrumpa, antes que vayamos más adelante y damos una pausa aquí. Dos cosas. Cuando me estabas hablando de la danza de los judíos y los hebreos y toda esa cosa, yo ujú. no sé por qué me vino a la mente cuando ellos se casan, que ellos hacen un círculo. ¿Cómo se llama esa danza que ellos hacen? Esto se llama la danza Hora, que se escribe Hora, que esta danza se caracteriza por ser una danza en círculo en la que los bailarines se toman de las manos y se hace en fiesta, en boda, tú la ves muchos en las bodas, ellos se cogen las manos y Sí. empiezan con los pies Ujú. sí. Ujú, Me acordé de eso bien hermosa. Y otra cosa que te voy a compartir mientras te estoy escuchando, sé que te estoy tal vez. ujú. No, Y no, tranquila, me dale. acordé un proceso, otro de los procesos y otra de las experiencias que te dio a través de la danza, fue un proceso que yo pasé del 2021 donde por poco yo pierdo a Victoria, Mm, este, y el Señor, digamos así, exactamente, el Espíritu Santo, haberme devuelto a mi hija y a mi sobrino, porque fue que Victoria y Yair se habían ido a Darreguer con 2 añitos, tremendo muchachitos. mm. Entonces se nos habían perdido y creíamos que pues yo de una pues yo me postré a clamar al Espíritu Santo y él envió sus ángeles y los guardó y los trajo de vuelta. La cosa es que ese weekend específico, que fue un weekend de acción de gracia, yo tuve una crisis horrible como mamá emocional Mm, y fuerte. fue bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte porque y más que he sido madre lactante y ese como que la cosa es que en medio de esa crisis leve que tuve, cuando el Señor me libertó de esa crisis, fue cuando yo llegué a la iglesia y estaban cantando una de mis alabanzas favoritas que dice, cuando la higuera no florezca Flores. y no llamaré el Ujú. olvido. Con todo eso, Como anyway, la quiera te cosa es que adoraré. ahí yo no sé cómo explicarte, pero me ha cogido el Espíritu Santo. Yo me acuerdo que tenía un traje largo hermoso de flores. Y Ujú. mira, me ha cogido el Espíritu Santo y he danzado por toda la iglesia como un trompo, pero una danza que yo me sentía libre, no sé cómo explicarte, una danza de agradecimiento, de gozo,
Era una danza de restauración, de liberación. Te digo que, wow, después de ahí, volvió allí para atrás. Lo que me estuvo Amén. atacando en medio de que casi perdí a mi hija, eso que me atacó, que me quería tener cautiva o oprimida, fue libertado ahí. Pero una cosa hermosa, eso que te quería compartir, ya puedes continuar. Amén, amén, amén. No, no, y me gusta porque incluso mi nieta, para la gloria y honra del Señor, que este año cumplió los 2 añitos, este, cuando mi hija salió embarazada, fue un proceso de prácticamente un año, literalmente, donde mi hija estuvo en un hospital todo su embarazo, porque el enemigo se levantó fuerte. Pero como yo le creía al Señor, y yo le dije, Señor, tú me dijiste que eso era promesa y yo creo en tu promesa, tú no eres un Dios que miente. Y yo iba y danzaba y yo iba y hacía lo que el Señor me mandaba hacer. Y yo le creía a él, así como tú. Yo me humillé, yo le dije, Señor, no hay nada que diga ningún médico que pueda más que lo que tú ya tienes escrito allá en el cielo. Y la gloria y la honra para el Señor, mi nieta nació. A los 6 meses le querían prácticamente matar la bebé porque le dijeron a mi nena, o eres tú o la nena. Y mi hija me llamó. Y yo estaba en la iglesia, este domingo yo estaba en la iglesia cuando mi hija me llamó. Y ya yo había hablado y había dicho que si me entraba una llamada, pues que era una emergencia. Y yo fui para el baño y cuando ella me está contando todo lo que está pasando, yo lo único que hice fue, y me tiré en el altar, le dije, reprendo todo lo que no es tuyo, yo creo en tu promesa, yo no sé cómo lo vas a hacer, padre, pero este doctor tú lo vas a sacar. Él no tiene poder ni autoridad ni sobre mi hija ni sobre mi nieta y mucho menos tú no puede más que tus promesas. Y dicho y hecho, y para la gloria del Señor, mi nieta cumple 2 añitos ahora. So, que te entiendo porque imagínate, no, muchas personas te creen que danzar o que las personas que danzan es algo que no pasamos por procesos y pasamos por muchos procesos, porque cuando tú quieres traer los diseños del cielo aquí en la tierra y hablar lo que el Señor está hablando a través de ti, se levanta. Hay mucha guerra, porque estamos haciendo la voluntad del Padre aquí en la tierra, lo que Él quiere que hagamos aquí en la tierra. Sí, se está provocando una atmósfera sobrenatural a través de la danza y por eso es que cada danzarín o danzora va a ser procesada, va a Mm, pasar momentos fuertes y son cosas que pues yo entiendo que no se toma a la ligera. Mi hija, tú sabes que el primer ministerio de ella es danzora. Y esa nena ujú. se consagra para Dios y ella toma bien en Amén. serio eso. Yo me acuerdo que había una danza que ella iba a participar y desde un principio ya no estaba segura y ya ella me había dicho, yo creo que yo al final no voy a terminar saliendo de esto. Y le pasó de toda la Mm, muchachita y al final, como ella dijo, sí, ella no salió. Y ella me lloró en el mm, parking antes de entrar porque pasaron mis cosas, no pudimos llegar a tiempo a la iglesia, tratamos de hacer lo posible, pero estaba programada para 1 hora, después la adelantaron, la cosa es que la nena no pudo llegar. Y es que pasamos muchas ujú, cosas antes de llegar a la iglesia. Yo me acuerdo que ujú. estaba hasta sin gasolina. Uno pasa situaciones que uno ni las tiene que contar, pero esto es parte del testimonio. Todos pasamos situaciones. Claro. Y ya ella Ujú, me decía, mami, yo creo que yo no voy a llegar. Y nosotros, tranquila, qué sé yo. La cosa es que nosotros llegando, un par de minutos antes comenzaron la danza, ella no pudo salir. Ya tú sabes que en el parking lloró todo lo que iba a llorar, después se quitó su traje, se puso su ropa y entró tranquilita, como toda tranquilita y se sentó y recibió todo el culto completo. Pero esos son procesos que mm. pasan y a tan corta edad. Y yo sé que cuando ella danza, ella se envuelve, se derrama en su presencia y es algo Amén. que es tan lindo. Yo te contaría tantas cosas, pero anyway, continúa por ahí. Imagínate. Amén. No, Tú sabes tranquila. cómo es. Pero eso es que podemos ahí ver que para el Señor no hay edad, ni hay límite. No, Para el Señor no el hay edad, trato. ni hay límite. Sí. Mm.
nosotros quizás tengamos una idea, pero no se compara a los planes del Señor, ni a lo que Él quiere hacer, ni cómo Él Ok. lo quiere hacer. Y es bonito Ujú. porque cuando los niños entienden y comprenden que ese compromiso es con el Señor y lo quieren Sí. hacer para el Señor se Y glorifica, esa se experiencia que glorifica. ella tuvo, déjame aclarar algo, esa experiencia que ella reconoce que era parte de su crecimiento espiritual. Eso le empujó a ella a buscar más de Dios. Eso le empujó a ella ¿cómo se dice la palabra en español? A comprometerse A a más con lo que el Señor le entregó. Y tener ella no más se toma hambre las por dos, y ella no se toma eso a la sí, ligera. Y, y eso me pero anyways, gusta. ujú, Eso ujú, me gusta porque a tan corta edad ella entiende sí, la responsabilidad que hay en traer una danza y que no es, o sea, es, esto no es cuestión de llenar altar o en qué altar tú estás, si ujú, está todos los semanas, todos los weekends. Esto se trata de que cuando el Señor te da una orden y te ujú. dice, quiero que traigas esta danza, te van a invitar a este lugar para que traigas esta danza, esto es lo que vas a hacer, esto es lo que te vas a vestir, uno tener, no solamente ser obediente, pero también la responsabilidad de ir y hacer lo que el Señor te está diciendo. Y esto es tan bonito porque es fácil, cualquiera puede ir y decir, Ujú. yo danzo y pararse en un altar y danzar, pero estar llena de la presencia del Señor y tener conocimiento y saber a quién y para quién tú lo estás haciendo, ya ahí pues es bien diferente y cambia la cosa. Oh, sí, definitivamente. Está la danza profética que es la que muchos dicen hoy en día es bien reconocida en las iglesias de danza profética. Eh, con la danza profética hay que tener un poquito más de respeto y me explico porque la danza profética es cuando tú estás danzando, tú estás trayendo los diseños del cielo, tú estás recibiendo una información y un mandato del cielo a través del Espíritu Santo para hacer aquí en la tierra. No se basa en coreografía, es más una danza no solamente espontánea, pero el Señor te dirige ya sea a una persona o a varias personas y puedes traer palabras en el medio de la danza para esas personas, ¿entiendes? Entonces, no toda persona que danza fluye en todas las danzas. Me explico, hay personas que fluyen más en lo que es la danza espiritual, la danza de guerra y la danza profética, que en la danza sublime o que en la danza interpretada, porque por lo menos yo fluyo, estoy más cómoda en danzar en la danza de guerra o en la danza profética que en la danza sublime, porque la danza sublime pues es como que más suave y yo pues hacer un paso suave se me hace tan difícil porque lo mío es vamos y para aquí y rompemos y ya tú sabes. Pero eso no deja de que pues todos aprendemos un poco a la vez, pero la danza profética es la danza donde eh, proféticamente tú estás abriendo y trayendo los diseños del cielo y se dirige puede ser una congregación, a varias personas o a unas personas y puede traer una liberación porque lo he visto. Yo fui varias veces, fui 2 veces a Cuba en misiones y la primera danza que yo traje de testimonio y para no entrar, se hubo una manifestación donde el muchacho parecía una culebra hasta el frente y fue liberado. Sí, pero vuelvo y digo, fue preparación, tuve meses preparándome, orando, ayunando con el Señor dándome las danzas que yo quería llevar, las canciones, la vestimenta, para que eso pudiera pasar. Pero
pueden pasar en una danza llena del Espíritu Santo de Dios, pueden pasar muchas cosas. Ahora, es bueno que traen también, me gusta lo de los instrumentos, porque uno también tiene que saber qué instrumento usar en qué danza o en qué momento de la danza tú vas a incorporar el instrumento. Por ejemplo, el primer instrumento de nosotros es el efo, es la vestimenta. Entonces, tenemos que entender que el efo el efo a nosotros representa la vestidura del sumo sacerdote que estaba dentro del templo. Por ende, cuando éste iba a presentar al Señor, ellos tenían cierta vestimenta donde ellos tenían que estar todo el tiempo con esa vestimenta, que no podían enseñar nada, que tenían que tener el manto debajo, la túnica, el efo, el cinto, la corona, el cestre. O sea, ellos tenían muchas cosas que se ponían. Por ende, nuestra vestimenta debe y tiene que representar eso, obvio. Yo sé que las generaciones han cambiado, pero eso no quita y no deja de que tú te presentes tanto ante el Señor. Por eso es que cuando un danzarín se presenta al Señor, tiene y debe, y este es lo que yo aprendí de danzar al Señor, estar bien presentado, bien equipado, por lo menos yo, te hablo de mí, yo antes de ponerme el efo y vestirme, yo me aseguro tener eh, todo lo que yo me pongo, usualmente lo que una mujer usa, pero encima de eso yo me pongo mis podros, yo me pongo una faja, yo me pongo unos leggings, yo si uso un traje me pongo un palazo, me pongo mi traje con todo eso debajo, por eso es que a veces le digo, ¿verdad? Y chisteo a veces, le digo, si tú ves que yo caigo y no estoy respirando, no es el Espíritu Santo, córtenme la faja que perdí el aire, ¿verdad? Pero es que nos tenemos que y nos debemos de preparar porque yo he visto que en seminarios y en sitios que yo he ido a aprender, ¿verdad? Eh, se le ha roto el zipper de atrás a la persona que está trayendo la clase y no tienen nada para cubrirse debajo. O sea, he visto que en danza se le cae el pantalón porque se le pisa a alguien y se le baja y no tiene nada para cubrirse. Por eso es que es importante el undergarment, lo que tú usas debajo, porque un accidente lo puede tener cualquiera, pero no te expone ni expones a otros, mm, y mucho menos a caer en tentación y pecado, porque lamentablemente pues entendemos y sabemos que vivimos y estamos en una carne que es pecaminosa, por eso la palabra dice someter la carne al espíritu, y no todo el mundo que entra pues está cimentado en la palabra, porque sabemos y entendemos que no todos están preparados, o no diría preparados, sino pues hay gente, pues son nuevos conversos y pueden tener cierta, tú sabes, idea o visión en lo que ellos se van preparando. Por eso, por ende, debes y debemos, por lo menos yo, esto es lo que yo les digo, y las dos que están conmigo saben y lo entienden, estar preparado desde adentro hasta afuera. Entonces, continuando con lo que es los instrumentos, también es importante qué instrumento tú vas a usar, como había dicho anteriormente, porque cada instrumento se usa para un propósito diferente. Por ejemplo, nosotros vi que habla de los instrumentos que habla en la Biblia, está el manto. Ese es uno de los que yo adoro, el manto, porque el manto representa tantas cosas. El manto representa sanidad, eso lo podemos ver en Mateo. El manto representa cobertura, que lo podemos ver en Ezequiel, justicia, que Isaías, presencia de Dios en Zacarías, gozo, que también lo vemos en Isaías, en Mateo, en Marco, abrigo,
que lo podemos ver también en Mateo. El manto representa muchas cosas, pero sobre todo representa poder y unción de Dios, porque es que el manto me lleva cuando la mujer toca su manto y le dicen, pero él dice, alguien me tocó y dice, pero es que hay mucha multitud, nadie te ha tocado y dice, no, 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 alguien me tocó porque el poder salió de mí. O sea, el manto trae sanidad, o sea, el manto representa a Jesús. O sea, qué mejor que eso, ¿tú entiendes? Y para mí eso es uno de los instrumentos que yo amo adorar al Señor con él. Muchos han incluido el abanico, que aunque bíblicamente no está, pero se usa para adorar y darle gloria y honra al Señor. Están las banderas, obvio que las banderas pues también es otro instrumento que me gusta y las banderas se usaban mucho en las tribus porque identificaban las tribus, eso lo vemos en números, también como guerra, cuando tú ibas a la guerra, que si tú cantabas victoria, tú alzabas la bandera, si ustedes perdían, tú tenías que bajar la bandera, pero nosotros somos del Señor, siempre la bandera arriba, que lo vemos en los Salmos, lo vemos en Isaías, que proclamábamos, cuando tú proclamamos un territorio de victoria, las banderas me fascinan también. Ese es yo diría el segundo instrumento que me gusta usar. Otro de los instrumentos que me gusta mucho usar es la vara. La vara representa autoridad, poder. Lo vemos con Moisés. Con Moisés, que más que Moisés, la vara de Aarón, que estaba seca y reverdeció. ¿Qué te puedo decir? Pero otros instrumentos que pues hoy en día se han incluido también en los streamers, mucha gente usa los streamers, lo último pues que tú ves que usan también la onda de David como instrumento, el chofar también es otro instrumento donde tú lo usas en la adoración porque cuando tú lees la palabra los levitas y los sacerdotes eran los que sonaban las trompetas, los instrumentos y los levitas iban detrás cantando y adorando al Señor, traían cántico, danza, traía todo eso. O sea, todo eso es parte de los instrumentos para adoración. Pero yo siempre he dicho que para tú adorar al Señor y tú lo quieres hacer de corazón y servirle, mira, lo primero que yo hago cuando yo tengo un instrumento, yo lo unjo, yo oro y se lo dedico al Señor, yo lo santifico porque es para el Señor. Y yo oro en Él y le digo, Señor, que este instrumento sea para darte a ti toda gloria y toda honra, porque es que no me canso de darle gloria y honra al Señor, porque Él es nuestro único y verdadero Dios, ¿verdad? Y, y cualquier instrumento que tú traigas, que se base a la palabra, debería siempre de ser santificado y usado solamente para el Señor. Por eso es que los instrumentos se cuidan y se guardan en un sitio específico donde se supone que nadie los toque, porque ese es tu instrumento de guerra. De la forma que yo lo veo es que si tú vas a una guerra y tú le prestaste tu rifle a otro y te lo dañó y tú no sabes que te lo dañó, ¿cómo tú te vas a defender? Por ende, mi instrumento es mi instrumento. Yo no lo presto, nadie me lo toca, solamente es para el Señor, porque Él es el que me lo dio. Déjame tener una nota aclaratoria, el pandero también se usa en las danzas, vuelvo y digo, todo instrumento que sea basado a la palabra y que sea para glorificar el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios. Vuelvo y repito, todo lo que tú lleves al Señor y lo hagas para el Señor y lo santifiques para Él, alabado sea. ¿Por qué? Porque si nos vamos al comienzo, ¿quién era el príncipe de la adoración, de los instrumentos y de la música? Mas, sin embargo, cantamos, adoramos, usamos los instrumentos y bendecimos al Señor en todo momento en la iglesia. ¿Verdad que sí? Santo Dios, así es, así es. Ahora sí, vamos a ir culminando por la última pregunta. Eh, ¿Por qué algunas denominaciones
no apoyan la danza. Ay, ay, ay. Bueno, mira, yo te voy a hablar de lo que yo en este caminar he aprendido y lo que el Señor ha depositado, ¿verdad? Muchas iglesias, muchas doctrinas, muchas religiones no practican la danza porque ellos las interpretan de que son la danza es mundana o produce una sensualidad o por preocupación de que no fuesen o no sean criticados porque ellos, muchos se limitan, incluyendo muchos cristianos, ¿verdad? Se basan a que las danzas, según traerlas al templo, no son bíblicas o que no se deberían traer al templo por el significado que algunas danzas dan en la palabra. Este, Como por ejemplo, pues la danza que causó que le decapitaran la cabeza a, a uno de los discípulos, ¿verdad? Pero si nos vamos en las escrituras, en realidad en los templos no se permitían muchas cosas. Por ejemplo, solamente eran permitidos los sacerdotes y los levitas, que eran los encargados del templo, eran los que servían en el templo. No, las personas no podían entrar al templo. Este, Eran los sacerdotes, el sumo sacerdote y los levitas. Personas que tenían cualquier discapacidad, se le era prohibido entrar. Tú tenías que ser perfecto y santo, y solamente Dios era el que escogía quiénes eran esos santos. Por ende, la tribu de Levi fue uno de ellos porque ellos tampoco poseyeron tierra. Ellos pues fueron escogidos para servir en el templo, ayudar a los sacerdotes y obvio pues la música y la adoración en el templo. Por ende, si tú vienes a ver, en el templo se supone que no entre nadie, solamente los que eran llamados por Dios. Pero vuelvo y digo, doctrina, religiones diferentes, pensamientos diferentes. Y hay una cosa, mi gente, el velo fue rasgado. El velo fue Amén, rasgado. Y sí trajimos el tema, trajimos el programa y hablamos tal vez de algunos puntos que tal vez algunas personas se van a incomodar. Desde ahora pues le pedimos disculpas, no es nuestra intención. Esto simplemente es amén, un contenido de educación, de adoración para el Señor. Todo lo que aquí se hace amén, es con amor. Respetamos a cada uno de ustedes de los que adoren de la forma como usted lo quiera hacer, a través de la danza o el cántico, a través del instrumento que lo quiera utilizarlo, como lo quiera hacer. Lo importante es que se consagre a papá, que sea el Espíritu amén, Santo que lo dirija, lo redarguya, lo lleve y lo dirija al propósito de Dios. Adore a Dios. Como dijimos al principio en el Salmo 150, mira lo que dice, lo voy a leer otra vez. Alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con amén, cuerdas y yes, flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Pero mira, ¿sabes qué? Todo lo que respire, alabe a Jehová. sabe No te Jehová detengas también, de alabarle, de adorarle, de exaltar su nombre. Derrámate su presencia, gózate su presencia, disfruta en la presencia de Jehová. Esas son mis palabras. Me gustaría, hermana Mera, si tiene algunas palabras antes de culminar para compartir con aquellos, ¿verdad? Que han escuchado, amén. amén. Pues claro, mira, los quiero dejar con dos cositas. La primera era que nuestro Jesús era judío, ¿verdad que sí? Por ende, los judíos sí creen en la danza y sobre todo honran las danzas de David y todavía practican la danza. Incluso David danzó al frente del arca cuando los recuperaron, de gozo y agradecimiento. Por ende, no permitas que tu llamado sea limitado por el pensar y la creencia de otro. Edúquese, edúquese, pero sobre todo,
Yo les pido a cada uno que tengan esta intimidad con el Padre, con el Ruja, día a día, noche a noche, porque es que Él es el único. La palabra dice que nadie irá al Padre a través del Hijo, y que el Hijo vino y nos dejó nuestro Consolador, que es el Espíritu Santo, el que nos va a llevar a toda verdad. Sin Él no vamos ni podemos hacer absolutamente nada. Si tú quieres danzar, danza. Si tú quieres predicar, el que sea tu llamado, hazlo, pero sobre todo, hazlo conforme a la voluntad del Padre, para el Padre y solamente por Él, para darle gloria y honra a Él y no para nuestra vanagloria. Los amo, los quiero, que el Señor los bendiga y de aquí para el cielo, y que sea el Señor depositando todo aquello que ya está escrito de cada uno de nosotros allá en el cielo, que se haga vigente aquí en la tierra. Como dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad aquí en la tierra como allá en los cielos. Les amo, los quiero y que el Señor les bendiga. Bendita la gloria de Jehová. Gracias, Mera, por Amén. compartir con nosotros este ratito. No olvides que, aleluya, danzar también es adoración. Esto fue Vigilia de Amén. Encuentro, un programa más. Nos veremos hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones, Dios les bendiga.